Todo indica, Jaime, que la economía del país en el segundo trimestre crecerá apenas por arriba de 1%. En la primera mitad del año, es decir, en el primer semestre, el Producto Interno Bruto Real crecerá 1.5% en términos anuales. Esto significa que para lograr la meta de crecimiento económico de 2.7% que se planteó la Secretaría de Hacienda o el Gobierno Federal para el presente año, en la segunda parte de 2014 el Producto Interno Bruto deberá aumentar un 4%, meta que francamente parece imposible cumplir. El escenario que se empieza a configurar en materia de crecimiento económico es que la economía de México crezca en este ejercicio fiscal 2.5%, y son un poco las tendencias que se empiezan a visorar en esta conducta del Producto Interno Bruto mexicano. Es muy probable, este muy probable resultado nuevamente representa ajustes a la baja en crecimiento económico. El gobierno federal primero se planteó crecer 3.9%, luego lo ajustó a 2.7% y todo parece indicar que concluirá en 2.5%. Estas son las expectativas económicas a partir de indicadores clave que empiezan a visorar una reducción en el crecimiento económico y sí, un fortalecimiento del sector exportador que ayudará a compensar esta falta de reacción del mercado interno. Este es el análisis, Jaime, que compartimos con nuestros equipos de respuesta. Pues vaya que es interesante, 2.5%, esta posibilidad, ya esa prácticamente un hecho. Pues ahora sí que como el vaso del Heraldo de México, ¿no? Para el gobierno, pues en la lógica de gobierno, decir, bueno, ¿qué quieren eso? ¿O 0%? No, pues mejor eso. Pero en la lógica de las necesidades de México, pues este 2.5 es más que magro, pero pues es lo la que mitad de, es lo que nos toca, la mitad del ideal, ideal, ¿no? Queremos crecer sobre 5%. Ándale. Gracias, mi estimado Eleodoro, te mando un saludo. Al contrario, Jaime. Muy buenas tardes. Estés muy bien. Eleodoro Gil Corona, el que sí sabe de finanzas. Damos una pausa y regresamos a nuestra mesa de la última palabra. El acontecer diario de la ciudad. Respuesta. Con el objetivo de promover la participación, la expresión de ideas y fomentar la práctica de valores relacionados con la democracia en jóvenes y niños, el Instituto Electoral de Michoacán invita a alumnos de instituciones educativas de preescolar, primaria y secundaria a visitar sus instalaciones en el periodo anual de visitas guiadas. Dentro de las dinámicas que se realizan durante la permanencia de los niños en la institución, se dan a conocer las funciones que tiene el IEM con nuestra sociedad. Buscamos generar una conciencia social en ellos, ¿no? Buscamos que ellos sean conscientes de lo importante que es cuidar el medio ambiente y el compromiso que el instituto tiene para con el medio ambiente también, ¿no? Con estos materiales electorales. En calidad de generar confianza en las instituciones electorales, así como crear conciencia sobre la jornada electoral, creo que fomenta los valores que deben de existir, el ver que las instituciones realmente funcionen como deben de funcionar. Porque consideramos que en un futuro los valores como la honestidad, diálogo, libertad, tolerancia, participación, justicia y legalidad les dará la calidad de ser buenos ciudadanos. En este caso, precisamente es a través del juego y de cuestiones lúdicas que los niños aprendan este tipo de valores y los lleven a la práctica tanto en sus casas como en la escuela. Y ellos se divierten con las actividades que les preparamos. ¿Por qué no la pasamos bien? Porque convivimos sin violencia, respetando los Con el objetivo de promover la participación, la expresión de ideas y fomentar la práctica de valores relacionados con la democracia en jóvenes y niños, el Instituto Electoral de Michoacán invita a alumnos de instituciones educativas de preescolar, primaria y secundaria a visitar sus instalaciones en el periodo anual de visitas guiadas. Sintonizando Respuesta con Jaime López Martínez a través de Vox 103.3 FM.
Ya estamos de regreso y bueno, como regularmente sucede a esta hora aquí en Respuesta, vamos a dar paso a nuestra mesa de la última palabra, la gustada mesa de la última palabra. Y bueno, pues saludo con gusto a los comunicadores que hoy me hacen favor de acompañarme para integrar la misma. Teodoro Barajas, ¿cómo estás, mi Teo? Buenas tardes. Bien, Jaime, Julio, con el gusto de siempre, claro que sí. Eso, bienvenido como siempre. Julio Hernández Granado, mi estimado Julio, ¿cómo andas? Bien, Jaime, con mucho gusto de saludarte, de acompañarnos en esta mesa, de hacer mancuerna además con el señor Teo Barajas, que es una gente a la que aprecio y respeto mucho. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, está bien. Muchas gracias. Y bueno, el aprecio y el respeto por ti, ya lo sabes. No, sí, claro, gracias. Ese está de manifiesto permanente. Bueno, pues gracias. Pues este tema, vamos, el que ayer tocábamos, pero que hoy tiene un nuevo ingrediente. Al conocerse un audio del presidente municipal de Zitácuaro, Juan Carlos Campo, ex diputado local y aspirante a diputado federal, entre paréntesis. Él, anoche que escuchaba yo el audio, dije, bueno, pues por dónde está la nota, y de repente escuché, dije, no, pues, dice, a todos los diputados les doy el 10, no, pues la nota, así literalmente, a todos los diputados les doy el 10. Se asombraba porque Ernesto Núñez quería más del 10. Es decir, si hubiera sido el 10, todo estaría bien. Es parte de en la lógica de los políticos, pues no sería motivo de alaraca. Pero como era más del 10, y mucho más, entonces ya empezaron los problemas. Hablamos hace rato con Alfonso Martínez, él asegura que, bueno, pues por parte de los diputados locales no cree que haya este tipo de situaciones. Yo creo todo lo contrario. Pero bueno, no es cuestión de creer, es cuestión de que los casos documentados como este, pues se vayan manejando. Pero a mí lo que me parece verdaderamente indignante, Teo, Julio, primero es que no pasa nada y que no va a pasar nada, como siempre sucede. Y segundo, que los diputados se niegan a dejar una práctica que ellos justifican como parte de su chamba, pero que no lo es, la de gestionar recursos, obras, programas, favores, etcétera. No está mal si lo hicieran decentemente. El problema es que ellos aprovechan esa petición que efectivamente les hace la gente de manera regular, pues para llevar agua a su molino o para llevar a veces billetes a su bolsa. Entonces, cuando uno les plantea es que dejen esa práctica y dedíquense a legislar, no, es que la gente se acerca y me parece un pretexto para seguirla manteniendo, porque saben que esa es una manera de agenciarse recursos. Y en algunos casos, a favores políticos, en el mejor de los casos. Yo creo que en el momento en que los diputados se dedicaran nada más a legislar, otro gallo cantaría, no se terminaría la corrupción, porque los alcaldes, con el gobierno del Estado y demás, pues harían lo mismo, pero por lo menos los diputados saldrían de ese esquema de corrupción. A mí me parece, la verdad me indigna mucho, más allá que luego hago unos comentarios pues jocosos o anecdóticos, porque nos queda de otra ya, como los mexicanos que nos reímos hasta la muerte, pero la verdad es que es indignante, Teo, Julio. A mí sí me asquea, perdón por el término, escuchar la facilidad con que no, 6 millones, ves que quiere 2 no, es mucho, no, como si fuera el 10%, o sea, con qué facilidad se habla de robar el dinero, porque no es otra forma de llamarlo, que robar el dinero público en este país. Pues en principio es una cuestión bochornosa de entrada, que ratifica la desconfianza, y por eso los diputados ocupan el último lugar en las evaluaciones que se hacen de las diferentes encuestas. Ahí se van con los policías a veces, ¿no? Y en ocasiones peor todavía, ¿no? Peor. Aparte de esto, el cinismo de la clase política en términos generales es muy evidente. Y bueno, es una situación que de alguna manera refleja la impunidad del país, refleja el desvío del trabajo, que el quehacer ontológico de un diputado es hacer leyes. Como gestores son demasiado caros, porque cobran una dieta impresionante cada mes. Más esto le agregas lo que se ha hecho, la presunción inclusive con algunos diputados también del PAN en su momento, de los famosos moches, pues entonces en este asunto pareciera que nadie se escapa de esta situación de corrupción. Y es muy penoso, muy lamentable, porque las grabaciones que se dan a conocer parece que son contundentes, no dejan espacio a ninguna duda. Sí, creo que no. Por más que se quiera atenuar o decir que es descontextualizar la información, etcétera, pero es una situación que nuevamente pone en el ojo del huracán a la clase política michoacana, a Ernesto Núñez, a Juan Carlos Campos, alcalde de Zitácuaro, en este asunto con la promotora cultural, que es la que se encarga de difundir los audios. Y bueno, ¿qué es lo que se puede decir, no? Creo que son muchos los adjetivos que se tenían que hacer en este caso. Quisiera ser no tan pesimista y quizás pensar que en algún momento se puede proceder legalmente. El diputado tiene fuero,
Yo no sé si es priista el Partido Verde Ecologista. Ernesto creo que ha tenido una trayectoria creo que positiva en términos generales, pero este asunto que pasa pues realmente como que puede incinerar en mucho o quemar su trayectoria política, porque es una situación que ya se maneja en todos los medios. Y vuelvo a repetir, es una situación bastante penosa que encontramos una vez más en nuestro país, en donde, como dices tú, ¿de qué nos reímos ahora, no? Alguna vez decía Julio Scherer, y lo he comentado aquí, que el drama se expresa a través de la risa, ¿no? No es la risa típica, sino ¿qué más te queda por hacer o qué más te queda por argumentar? El peso de la realidad es brutal. Los audios son brutales también, son contundentes, y escuchaba ahorita ya el deslinde de algunos priistas, empezando por el dirigente que dice que tiene que tratarse en el ámbito que le toca. Es que él no es del PRI. Sí, dice que no es del PRI, tampoco Martínez pasa el agua, cuando es evidente que participó en el PRI, y por algún convenio que hubo con el Verde Ecologista, él va como representante del Verde Ecologista, pero es una situación que está aquí, que es imparable, y que hacer votos para que prevalezca en este caso la justicia, el Estado de Derecho, pero lo que es más lamentable es que quienes juraron ante la Constitución defender las leyes, promoverlas, sean los primeros que las incumplen. Entonces no habría en este caso concreto una situación que pudiera atenuar esta presumible conducta ilícita, completamente distante del marco legal que ellos dijeron que iban a defender. Y espero que este asunto se tramite como corresponde y que no quede con que al paso de los días se va olvidando este asunto, porque la amnesia gana muy pronto, ¿no? Yo creo que va a terminar, como dice Teo, al final de cuentas, Julio, y a nosotros mismos olvidándosenos en una semana, ya ni nos acordamos del tema, hasta que vuelva a surgir otra vez, por ahí otro caso igual. Sí, fíjate que el asunto específico, Jaime, siento que todavía hace falta que se difunda mucha información, hace falta que las partes den versiones mucho más concretas y más amplias. A mí no me gustaría todavía adelantar un juicio sobre este tema en particular, decir sí que es un asunto preocupante y que, como tú dices, evidencia una práctica que es más constante de la que nos podemos imaginar, que en el sector público todo lleve comisión y todo cueste una lana, ¿no? Depende de con qué tipo de funcionario te topes, porque también es cierto que hay sus excepciones, lo que tú comentabas hace rato, hay una carga tremenda para quien llega al sector público y pretende hacer las cosas distintas, cuando un 70 o 80% de los que trabajan ahí están acostumbrados a hacerlas de cierta manera, y de cierta manera que no solo no se corresponde con la ley, sino con los principios más elementales de la ética, ¿no? En lo que veo difícil que se pueda avanzar, Jaime, es en el tema que tú comentas de la gestoría, es decir, el diputado local o federal en nuestro país tiene tan pocas herramientas para ejercer el poder, porque uno, las leyes que promulga muchas veces son aprobadas por el Ejecutivo, como ocurrió con las reformas estructurales que se aprobaron en México en el último año, o son aprobadas por las cúpulas de los partidos políticos y el diputado se limita exclusivamente a levantar la mano. Entonces no puede ni siquiera ejercer una herramienta de poder en el proceso de negociación de esa ley. Segundo, le debe la gran mayoría de las veces su cargo no al elector que lo llevó a la posición, sino al jerarca político que lo colocó como candidato, o peor aún, como plurinominal. Tercero, los recursos económicos que manejan los poderes legislativos, no solo en nuestro país, sino en todos los países, les dan muy pocas herramientas para responder a los muchos reclamos de carácter social. Y es el funcionario que muchas veces más contacto tiene con el ciudadano. Es decir, si tú, ciudadano común de la colonia Tierra y Libertad, quieres ir a tocarle la puerta al presidente municipal o al gobernador del estado, o peor aún, al comisionado donde los Castillo, pues, en este estado cuando menos, pues te vas a tardar 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años en verlos. Y evidentemente por ahí no vas a solucionar tu problema. Y el funcionario más cercano al que puedes encontrar es el diputado, que además o está en la Cámara de Diputados, en donde regularmente las sesiones son abiertas, o bien va incluso a tu colonia. Entonces, la herramienta de gestión se ha convertido para ellos en una de las pocas posibilidades que tienen de mantener cierto esquema de poder y de responder a los reclamos sociales, que en el caso de ellos son mucho más constantes y elevados que los que le llegan a los funcionarios de otros sectores. Ojo, no digo que sea bueno ni que sea positivo, que es la realidad, ni que esté establecido, pero es una realidad con la que han tenido que navegar durante años. Y hay diputados que le ponen su 20, su 30 pesos para darle a todos los que se les atraviesan, y me parece que además lo hacen en el mejor de los ánimos. Y hay otros, pues que para abajo no saben mirar, ¿no? Es decir, diputados locales que jamás han apoyado ni han hecho ninguna gestión, y que incluso piden el 50% de lo que de la participación que le solicitan, como el caso que ejemplificaba, hablaba del mismo caso, Es el mismo caso que cualquier ciudadano llegaba y se topaba en el Congreso con él y le decían, oiga, ayúdeme con esto.
No, yo no, ni soy de mayoría, ni tengo distrito, ni tengo para qué navegar con este tipo de cosas, ¿no? Yo creería, pues aquí Teo, Julio, que sí, vamos, tiene que hacerse algo, vamos, comparto en buena medida este planteamiento, este razonamiento que hace Julio, muy pragmático, pero me parece muy peligroso también, es decir, porque dicen que en arca abierta hasta el justo peca. Entonces, pues no le demos tanta apertura a esa arca, cuando la solvencia moral de quienes traen la llave, pues no es precisamente así como para vanagloriarse de ella. Pero eso no ocurre solo en el legislativo, ocurre No, ahorita porque salieron, de hecho, pues también, y con mucha más fuerza y profusión en los ayuntamientos, en el gobierno estatal y en el gobierno federal, no se diga. Bueno, el propio Juan Carlos Campos pues queda en evidencia también, de alguna manera. Aquí estamos hablando de 6 millones. ¿Se acuerdan de hace 3, 4 años que hubo un proyecto de 1.200 millones de pesos que autorizó el presidente Calderón, para construir un hospital regional del Seguro Social en Morelia? Sí. 1.200 millones de pesos. El hospital dicen que costó entre 800 y 900 millones. Es que eso siempre sucede. Nunca lo sabremos porque fue una asignación directa, ni siquiera hubo un concurso, una licitación. La delegación regional del IMSS autorizó a quien le entregaba esa obra, y en esa entrega pues tú tienes todas las posibilidades de decir, a ver, preséntenme la mejor posibilidad de comisión, ¿no? Insisto, algunos especialistas hablan de que el hospital costó entre 800 y 900, lo que habla de la comisión, de que la comisión pudo haber sido superior a los 300 millones de pesos. Pues ese es que el problema, cuando vemos esto, Teo, por ejemplo, y me voy a ejemplos más chiquitos, cuando se va a pavimentar una calle por ahí, 2 cuadras que hacen falta en una calle, y nos dice el gobierno municipal en turno, bueno, es que va a costar 3 millones de pesos. Pero cualquier ingeniero, arquitecto, es más un maestro de obra, un maestro de cuchara, como se les llama, con cierta experiencia, midiendo 40 metros de largo, sabe que eso costó el 25%. O sea, no puede costar 3 millones, eso con 800,000 pesos se pavimenta, eso lo sabe todo el mundo. ¿Por qué se inflan así? Bueno, pues porque ahí entran ya los cochupos, el diezmo o el moche, y ahora ya no diezmo, con la SCOP de Desiderio Camacho el diezmo quedó sepultado, fue, no sé cómo se diga, 20%, el diezmo es de 10, el 20, pues doble diezmo. Y como decía Maussan, y nadie hace nada. Y nadie hace nada. Pero el asunto es que o sea, ¿quién tira la primer piedra? Y segundo, ¿quién asume un protagonismo en términos de legislar al respecto? Si para el caso, pues todo el mundo se beneficia de este tipo de esquemas tan laxos, con leyes tan flexibles, por llamarlo de una manera decente, mi tema. Y es muy cíclico, ¿no? En la época de lluvias incluso pues se vuelve la carpeta asfáltica y a los meses otra vez ya no sirve. Y dices, ¿por qué no lo hacen? Eso es peor todavía, cuando a los 3 meses sea consistente. Insisto en que tenemos una serie de vicios que se han incubado en el sistema político mexicano que lo hacen ver como de segunda división o tercera. Esa es la realidad, porque la gestión que se hace, evidentemente que tiene fines clientelares, cuestiones electorales, se ha hecho una tradición, se ha hecho una costumbre, y la costumbre como tal se convierte en una fuente del derecho porque es repetitiva y queda como ley no escrita, pero que se sigue haciendo. Insisto, los diputados, de acuerdo a la cultura política promedio de México, nadie exige que hagan lo que deben de hacer, que son leyes. Regularmente la tribuna se queda secuestrada para los dogmas partidistas, para darse con la cubeta en un debate muy bajo. Si comparan los debates de Argentina, de Estados Unidos, de Europa con los mexicanos, pues no hay ninguna comparación. Aquí la situación es eminentemente grupal, sectaria, y la corrupción pues no es privativa del sector público. Se ha documentado la corrupción en la iniciativa privada, el asunto de las licitaciones que tantas veces van arregladas, como las viejas peleas de Griego Parnasos en Estados Unidos ya van arregladas desde antes de que sean. O sea, son situaciones que puedes presumir incluso el nivel de vida, cómo cambia de los funcionarios que llegan a determinados cargos que son justamente para eso, o se han hecho para eso, lamentablemente, y nos enfrentamos a una realidad que viene siendo muy dolorosa, porque si te fijas, el desprestigio de la clase política motiva que suceda lo que en Coahuila, ¿no? Un 30% de la población votó, de la población empadronada. De ahí saca el descuento de con cuántos gana el que está en primer lugar, con un 15% probablemente. Y todo esto hace que se carezca de legitimidad de origen, ¿no? Está legal porque así lo establece la norma, porque está tipificado, pero la situación es de que en la práctica no se lleva a cabo. Y por otra parte, hemos escuchado, como dijera León Felipe, tantos cuentos, nos han contado tantos, que dices, ¿ahora cuál voy a creer más, no? Y el asunto es que repercute en la falta de confianza bien ganada en el sector público, sí. En donde llega cada cínico que están destruyendo las ideologías, que lo que importa es lo pragmático, el asunto es ganar elecciones, la situación no es ninguna promoción de valores, ni mucho menos, ¿no? Aquí se habla de una cuestión que implica la cultura.
La cultura regularmente es lo que menos les importa a los gobiernos de todos los niveles. Siempre se ve como algo de relleno, como si se puede que se haga y si no también. Y aparte de esto, se utiliza para otras cosas, aparentemente, por lo que se ha comentado, ¿no? Ni siquiera para inversión en difundir la cultura, los conciertos masivos, en fin, un asunto que en este momento Michoacán caería muy bien, que es restaurar el tejido social. Y entonces si hablamos de un desvío, pues entonces es menos lo que se invierte en cultura, y es una situación muy penosa. Yo esperaría que esto que sucede nos cause el asombro. Lo peor que nos puede pasar como sociedad mexicana es pensar que esto es normal y que va a seguir pasando, pero porque tiene que pasar. O sea, en principio es una violación a la ley. En segundo lugar es el abuso del poder. En tercer lugar es una situación que revela un nivel bastante ínfimo de la clase política. Sin duda. Para empezar, no tienen moral. Esa parte es yo creo que la toral de este asunto, porque evidentemente estos temas ocurren en cualquier país del mundo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, suelen resolverlos de manera doméstica. Es decir, el nivel de moralidad de la clase política hace que cuando detectan este tipo de situaciones, entre ellos mismos lo arreglen. Es decir, a ver, fulano, vas para afuera, fulano, vas para afuera. Casi nunca el escándalo llega a los medios de comunicación porque procuran mantener cierto nivel de credibilidad en las instituciones públicas. Pero al menos hay una consecuencia. Claro, pero al interior, de inmediato se establecen consecuencias. En este país, al contrario. El que tiene más saliva come más pinole. Hay dos casos, Julio, si me permites. Dos casos de lo que plantea Julio. En su momento, para que veas el nivel de credibilidad en las instituciones, Nixon fue emplazado a que renunciara a la presidencia o iba a la cárcel. O era llevado a juicio, claro. Sí, y Clinton le pasó lo mismo, tuvo que ofrecer una disculpa pública para no enfrentar un proceso judicial, y fueron los presidentes de Estados Unidos. Y vaya que el embrollo en que estuvo metido Clinton pues no tenía nada que ver con cuestiones de corrupción, corrupción al menos de recursos públicos. Y Nixon tampoco, porque fue espionaje. Sí, fue espionaje el tema. Sí, es cierto, es cierto. Y Nixon tampoco, efectivamente. Que lo que le costó el poder a Nixon en los Estados Unidos, en México lo practica hasta el jefe de departamento más humilde. Jefe de departamento de una oficina de gobernación, ¿no? Sí, eso es cierto. En un ayuntamiento, en un gobierno estatal, en una administración federal. Y yo supongo que lo de Clinton no se practica tanto, pero bueno, es otra cosa. Vamos a una pausa si les parece y regresamos en un minuto. XHMICH Vox 103.3 FM. Generamos nuestra señal auditiva desde el punto más alto de la ciudad, con 3000 watts de fuerza. Ubicados en Francisco González Bocanegra, número 59, Santa María de Guil. Me saqué puro 10, papá. Qué bueno que cumplas con tus obligaciones. ¿Y tú vas a votar en las próximas elecciones para gobernador de Michoacán? Yo, desde acá. Tienes tu credencial de elector con fotografía, ¿no? Sí, acá la tengo. Entonces ve por tu formato de solicitud de la embajada o consulado o descárgalo de la página del IEM, lo llenas y lo mandas por correo postal al IEM junto con una copia elegible por los dos lados de tu credencial de elector, y ellos te dicen cómo hacerle para que estés donde estés, puedas votar. Instituto Electoral de Michoacán. Me saqué. Qué bueno que ya regresaste. Ahora no olvides tramitar tu credencial de elector. ¿Para qué? Ah, pues para que desde allá puedas votar en la elección de gobernador de Michoacán en el 2015. ¿Y dónde la tramito? Aquí a la vuelta hay un módulo del IFE. Acuérdate, mijo. Tramita, recibe y guarda. ¿Y luego? Luego te explico. Para que estés donde estés, puedas votar. Instituto Electoral de Michoacán. En el concreto, con solo utilizar cemento extra son reducir los costos derivados del proceso tradicional de curado y utilizar menos mano de obra, reducir los tiempos en el proceso constructivo hasta un 30%,
evitar... Respuesta, con Jaime López Martínez, a través de Vox 103.3 FM. Bien, regresamos. Bueno, pues, a ver, antes de otro tema importante, un comentario, Julio, Teo, esto que está pasando en el sector salud es muy delicado, ya nos decía Lili Martínez, cierto, hay que tomarlo con reservas, pero lo dicen los padres de familia, de que, bueno, a raíz de que no ha habido ya los implementos necesarios para las quimioterapias y demás, pues atenciones que requieren sobre todo los niños, estamos hablando de niños con cáncer. Dice un padre de familia, le platica a ella que han muerto unos 3 o 4 niños en los últimos días. Hay que tomarlo con reservas en el sentido de que no dudo que hayan muerto, es una enfermedad regularmente letal, pero puede ser también que, bueno, fuera parte del proceso natural de su desgaste, de su salud, de este niño, ¿no? O verificar que murieron por falta de esa atención, eso sería diferente. Pero como sea, más allá de cuál haya sido la causa de la muerte de estos niños, pero al margen de ello, digo, sin minimizarlo desde luego, porque es la muerte de un niño, pero aquí el fondo de esto también es, o sea, ¿dónde están las prioridades de la administración estatal en términos de la aplicación de recursos? Yo creo que sí es momento de que se haga un alto en el camino, entiendo que se está haciendo, y yo creo, yo nunca voy a ser gobernador, pero si yo fuera gobernador, primero se garantizaría el aspecto de salud. O sea, antes inclusive que el de educación, si fuera una disyuntiva, sé la importancia de la educación, pero sin educación no se muere nadie, sin salud sí. Entonces, si debemos de poner prioridades, pues yo no encuentro una prioridad mayor que la de la atención a la salud. Y después vendrá la educación, y después vendrán, no sé, pensiones, muchas cosas, pero no puede ser que la salud no esté en el número 1. A lo mejor está en 3, 4, no sé cómo los tengan en los rangos de prioridades, pero vamos, para mí es impensable que no haya recursos para comprar lo que se requiere para las quimioterapias, no sé qué se requiera, pero lo que se requiera. Vamos, donde aprietes en otro sector, en el educativo, en el de obra pública, que se deje de hacer una carretera, no importa. Mientras se canalice a esto, estaría bien desviado, entre comillas, el recurso. Aquí sí se justifican desvíos de recursos, y me refiero en el buen sentido de la palabra. Reetiquetar. No puede ser posible que en el sector salud haya falta de recursos. En cualquier otro puede haber, menos en este. Y yo esperaría que el gobernador Jara haga una revalorización de la manera en que se está invirtiendo. Si es poquito el recurso, como dicen, cuando la leche es poca, al niño le toca. Pues aquí cabría, cuando el dinero es poco, pues a la salud le toca, para acomodarle ahí el adagio ¿no? Sí, de hecho, si hablamos de un gobierno con un rostro humanista, digamos, ¿no? Pues aunque no fuera con yo creo que cualquiera, hasta un autoritario, yo creo que Pinochet pondría el recurso de los autoritarios regularmente le meten mucho lana al tema social, porque es la forma en que compensan la falta de libertades. Exactamente. Desde una manera de legitimarse, ¿no? Equilibrar, exactamente. Sí, pero en principio, tú hablabas de que, bueno, sin salud pues no vives, ¿no? Es decir, en términos llanos es un asunto de vida o muerte, ¿no? Sí. Máximo cuando tienes un problema crónico, degenerativo, que puede ser incluso incurable y mortal en consecuencia, como es el cáncer para los niños. Que esto me parece que fue de las medidas positivas de los gobiernos pasados de Michoacán. Esto lo empezó el PRD en la época de Lázaro Cárdenas Batel, de apoyo a los niños con cáncer, que fue un programa creo que exitoso, se mantuvo con el gobierno de Fausto Vallejo, pero al margen del origen partidista de los gobiernos, evidentemente que es una prioridad que ocupa un renglón muy importante en la parte social, porque son muchos los padecimientos. Aparte en Michoacán, este problema de los niños con cáncer, que es un asunto de por sí grave, y que yo no sé cuál fue la herencia que deja el gobierno de Fausto Vallejo en materia del presupuesto en salud, porque le correspondió a su gobierno hacer, y además no sé si se compró medicamentos. O sea, yo creo que el doctor Jara en este momento tiene poco tiempo como gobernador. Seguramente que este asunto se va a revisar porque cada vez hay más demandas, más quejas, pero como dices tú, pues simple y sencillamente, si partimos ya no digamos del gobierno humanista, sino simplemente desde una perspectiva humanitaria, lo más importante, la prioridad es de que la salud funcione, porque en consecuencia vienen las demás cosas, ¿no? No te entran las letras igual si no te alimentas bien, es un asunto de salud pública, y en este caso esperaría que, desconozco ahorita la parte técnica del financiamiento, pero creo que es conveniente poder gestionar mayores recursos para problemas muy específicos, y ya no solamente el combatir un problema de salud tan grave como es el cáncer, sino
todo lo que tiene que ver con la medicina preventiva, ¿no? Y evitar problemas como estos, porque la atención en salud de nuestro país abarca muchísimos miles de millones de pesos, simplemente lo que se gasta en la gente que padece SIDA y la gente que padece diabetes. Ahí prácticamente viene la quiebra del sistema de salud. De salud. Yo creo que si ahorita hubiera una carretera por ahí autorizada, Julio, que cuesta 50 millones de pesos, señores, no se hace. Y esos 50, a ver, cómprese todo lo que tienen que comprar. Punto. O sea, esas son las decisiones ejecutivas, claro, encuéntrese el asunto administrativo para que no haya problemas, pero así tiene que ser. O sea, no hay mucho de polémica tampoco, ¿eh? Ni siquiera tendrías que ir tan lejos, Jaime. Alfredo Castillo dijo hace algunas semanas que con él llegaron a Michoacán 500 empleados, 500 colaboradores. Sí. Si cada uno de esos 500 aceptó venir a Michoacán por menos de 20,000 pesos, diría que es una excepción. No creo. Me parece que la mayoría ganan más que eso. Entonces estamos hablando de que si ganan en promedio 20,000 pesos, pues cuando menos los puros salarios de estos 500 nos hablan de que pues cada mes esta comisión consume 1 millón de pesos, o 2 millones si ganan 40, o 3 millones si ganan en promedio 60. Si emplearas esos millones de pesos en el tratamiento médico, habrías resuelto ya el problema. Sin duda. Y no hablo de que haya que desaparecer a la comisión, no. Hablo de que la prioridad en el uso de los recursos públicos tiene que ir encaminada a los asuntos más urgentes y más de carácter humano. Y me parece que es el más importante. Es cierto, el Estado está viviendo una crisis de carácter financiero que no es nueva. La padece cuando menos desde 2009, 2010, se agudizó en 2011. En 2011 incluso hubo que parar las intervenciones quirúrgicas en los hospitales. El Hospital de la Mujer dejó de operar porque ya no tenía con qué. ¿Cómo le hizo el gobierno de Fausto Vallejo y los 6 meses de Jesús Reina para que ese asunto se regularizara? No lo sé. Puedo imaginarme que usando lo que tú dices, recursos federales reetiquetados para temas relacionados con la salud. Pues algo similar tendrá que hacer el doctor Jara, o exigir a los funcionarios que le mandaron desde México, de salud, de finanzas cuando menos, que si traen la bendición presidencial, pues se traigan también los recursos para resolver estos asuntos. De recursos extraordinarios. Y no dentro de 1 mes o 3 meses, eso se requiere ahorita. Yo tengo que reconocerle a los 2 funcionarios, a Pueblita y a Carlos Aranza Donis, que son de los pocos de la Legión extranjera que dan la cara, que suelen hablar con los medios de comunicación, que sin tapujos le salen a los temas. Qué bueno que lo hagan. Me parece que hay que aprovechar esos espacios para decirles, oigan, en el sector salud ya es la segunda crisis. La primera vino cuando se dejaron de dar alimentos hace un par de semanas, porque la empresa proveedora de alimentos dijo, yo ya no ofrezco un día más y no me pagan 20 y tantos millones que me deben. Ahora es el asunto de los medicamentos. Me parece que tienen que resolverlo con urgencia, porque si bien lo de los alimentos podría significar pues un retraso en la recuperación o una desmejora en el tratamiento de los enfermos, la falta de medicamentos para un asunto como las quimioterapias sí puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y esa diferencia entre la vida y la muerte es una responsabilidad, si no penal, cuando menos una responsabilidad política de quien está al frente de cada uno de estos sectores en el gobierno. Vamos a ver si un poquito más tarde podemos hablar precisamente con el doctor Carlos Aranza Adonis. Bueno, vamos a intentarlo, y si nos está escuchando ahí su gente de prensa, pues a ver si nos ayuda. Por otra parte, y por último, Teo, Julio, circula, y por supuesto no es para darle crédito a todo lo que circula en las redes, eso queda claro, pero es ya muy común, está expandiéndose mucho en la Tierra Caliente el comentario de boca a boca, y bueno, quienes tenemos familiares allá nos hablan y nos dicen. Hoy vamos a publicar una charla que nuestro amigo Arturo Herrera Cornejo tuvo con el padre Goyo, y que vamos a publicar hoy por la tarde, muy interesante, donde da datos muy concretos de la manera en que la Fuerza Rural Estatal está realmente pues impregnada de delincuentes, que da nombres y demás el padre Goyo. Pero lo que circula mucho en los últimos 3-4 días en la Tierra Caliente, pues son rumores de que está resurgiendo el esquema de las autodefensas, esta detención. ¿Nunca se ha acabado? Bueno, si es que nunca se acabó. Esta detención de Mireles no fue ni con mucho el acabose de las autodefensas. Pareciera que al contrario, fue como el cerillo otra vez en tratar de empujar esto. Y bueno, pues gente que está dolida, ya no solo con el crimen organizado, sino dolida ahora con el gobierno también, por la manera en que pues dicen, es que aseguran que declaraciones que ya está solucionado esto. No es cierto, aquí siguen las extorsiones a la callada, pero todo sigue igual. Entonces ojalá, aquí sí, este es el tema fuerte del comisionado Teo, Julio, este es el tema al que yo en lo particular sí le doy todo el respaldo.
su manejo político, administrativo, otras cosas, ahí sí ya no. Pero el tema fuerte, el comisionado, que es el de la policía, el de seguridad, el de gobernabilidad, el de la lucha anticrimen, ese es su fuerte. Ojalá y enfoque el 100% de su tiempo, sus capacidades y demás, y aguas con lo que puede pasar otra vez en la Tierra Caliente, el surgimiento de estas, o resurgimiento. Porque, ¿en qué se nota que es el fuerte? Yo lo digo, o sea, a mí me parece, pues. Pues no en los resultados. Me parece, pues, que es, creo que es su fuerte. Tú revisas la estadística del año pasado, del 2013, y Michoacán aparece entre los lugares 6 y 10 en cuanto a la incidencia de los delitos más graves. Hablo de homicidio, hablo de secuestro, hablo de robo con violencia. En esos 3 departamentos, Michoacán aparece hoy entre el primero y el segundo lugar. Y la incidencia creció en este año, en el 2014, entre un 2, un 3 y hasta un 15-20%. Aunque la meta, o sea, el objetivo medular de Castillo era los caballos templarios, pues acá pronto, ¿no? Su acción. Yo creo que por primera vez en una década, por primera vez, aunque aquí protagónicamente las autodefensas por delante, se logró contener el embate y de alguna manera hay que reconocer que los hicieron pues subir literalmente a muchos de ellos. Pues algunos de los jefes y ya hay otros aquí, que tomaron ya el control y están haciendo las mismas. Ese es el punto que no se puede patrañas. soltar. Ese es el punto que no se puede soltar y como consecuencia de ello, por supuesto, se ha incrementado en Morelia el robo de autos, el asalto a mano armada, el secuestro, porque es gente que se vino de Tierra Caliente y que vino a hacer lo único que sabe hacer. No, y el homicidio violento sigue también, es el punto. Todo lo que da. Entonces, yo creo que no lo puede soltar el comisionado, este tema. Pues no, pero el problema es de que por lo que se documenta de manera cotidiana los índices delictivos siguen al alza. Entiendo que la posición gubernamental tiene que ser a contrapelo, no más bien a decir que ha disminuido, que las situaciones ya no son tan graves como hace algunos meses, pero el problema es de que desde siempre se ha denunciado que dentro de las filas de las autodefensas pues regularizadas ya como policías, la mayoría de los que participan, o un alto número, tienen antecedentes bastante delicados, bastante graves. Sí, no fue aseado el proceso. No hay un procedimiento técnico riguroso que especificara cuáles son las condiciones o características o requisitos para poder ser parte de estas fuerzas coercitivas del estado de Michoacán, y que sigue generando muchos problemas. Pareciera que todo se focaliza en Apatzingán, pero también en el oriente, en la meseta purépecha, hay problemas bastante graves, bastante delicados. Incluso el hecho de que en Cherán se manejan las cosas de manera distinta es una respuesta al embate del crimen organizado que estaba pagando por camiones. Para en la meseta que regularmente no había. En Paracho ha habido ejecuciones en los últimos meses, lo cual nunca sucedía, ¿no? En Paracho hubo un incidente violento hace un mes. En un estadio, sí, ahí en el estadio municipal. Sí, en la cancha de fútbol municipal, llegaron y tiraron bala y hasta adolescentes resultaron heridos. Sí, un vecino de Paracho, un niño de 10, 12 años también recibió un impacto en la parte abdominal, estuvo muy delicado de salud, tuvieron que intervenirlo y tuvieron que hacer una kermés para recaudar fondos porque la gente es muy humilde, no tiene para pagar un hospital, y son situaciones que no son inventos. A veces no sé por qué cuando se está de parte del gobierno se ve las cosas como descalificando a los medios, pero ¿qué quieres que yo diga? ¿No? Yo digo lo que yo estoy viendo y lo reporto. Después ya viene el juicio de valor cuando lo estamos comentando aquí en la mesa, pero no estamos inventando absolutamente nada. Michoacán es un estado que no ofrece la seguridad jurídica para las inversiones, sigue habiendo problemas bastante graves. Simplemente cuántas veces se toma la autopista en Michoacán, cuántas veces se toman aquí la avenida Madero, cuántas veces, y no de ahorita, sino de hace 20 años, el capital que venía de empresas productivas a Michoacán se fue a Querétaro o Guanajuato porque aquí no hay condiciones para inversión. Entonces, si no tenemos en principio el asunto de la seguridad resuelto o al menos contenido, es mucho más complicado que ofrezca las certezas o los incentivos para que Michoacán se arraigue en inversiones. Es un asunto que te afecta en todo, en todos los aspectos, porque la seguridad va de la mano con el derecho, va de la mano con la economía. Y en el caso de las autodefensas, pues es una situación que está además muy fragmentado, ¿no? Por una parte Mireles, que se va por la libre, está Papá Pitufo y los demás integrantes de este comité, el americano. Entonces como que la situación es, otros ahí, que realmente hay una gobernabilidad en la Tierra Caliente, realmente hay el control de los propios policías rurales, o estamos en un peligro muy latente de que esto vuelva a ser otro estallido para Tierra Caliente, y aquí son las interrogantes que debe contestar Castillo, ¿no? Sí, yo creo que no se puede soslayar este tema, estimado Julio. A mí me parece, Jaime, que los resultados iniciales que tuvo la comisión, que fueron positivos, y aquí los comentamos, los operativos, el abatimiento de algunos de los líderes templarios, la determinación de que las propias autodefensas se convirtieran en policías, no se han traducido todavía en resultados para la población. Si bien pudo haber disminuido en algún momento la extorsión y haberse garantizado la libertad o el paso por algunas de las localidades o comunidades que antes estaban bloqueadas, en términos generales los delitos permanecen ahí, y no solo eso, se nos han incrementado
y se han ido moviendo a zonas urbanas en donde su impacto es mucho mayor. Es decir, no es lo mismo que de pronto hay una balacera en un camino rural que conduce entre Tepalcatepec y Buenavista, que esa balacera se presente en el libramiento sur de la ciudad, o el libramiento norte, como ha estado ocurriendo habitualmente en los últimos meses. Entonces, claramente la estrategia de seguridad, primero no la conocemos, porque no podemos hablar ni con el secretario ni con nadie que de alguna manera delinee el tema. Segundo, la sociedad no está involucrada. Tú estuviste hace poco en Pereira, Colombia, y uno de los grandes éxitos es el fomento a la cultura de la legalidad que han logrado extender entre la población, entre la sociedad. Aquí la sociedad no está involucrada. Ellos mismos en algún momento reconocieron a través de uno de sus funcionarios que los medios locales de comunicación, que pueden ser el vehículo para comunicarse con los michoacanos, no les interesan. Lo que les interesaba era sacar a los enviados internacionales y a los corresponsales nacionales que estaban metidos acá, y en esa parte sí lo lograron. Es decir, yo decía hace un año y medio que Michoacán tenía dos problemas, uno de seguridad y uno de percepción de inseguridad. Creo que el tema de la percepción de inseguridad hacia afuera de Michoacán sí lo han combatido con efectividad, pero el problema real de seguridad y el problema de percepción de inseguridad hacia adentro sigue exactamente igual, o peor si nos atenemos a las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y lo peor es que cuando un problema lo reconoces, como ocurría en años anteriores, tienes posibilidades de solucionarlo. Pero cuando no lo reconoces, cuando lo empiezas a maquillar y cuando escuchas a funcionarios de cada vez más alto nivel decir, ya resolvimos el problema de inseguridad de Michoacán, ahora vamos por la creación de oportunidades, hijo, pues te preocupas. Porque ya lo dijo Osorio Chong. Si ya está resuelto, entonces pues quiere decir que vamos de mal a peor, ¿no? Sí, porque quiere decir que ya no se le va a poner la misma atención. Sí, ya no en el momento en que ya se resolvió el problema medular, ¿no? Que yo no lo veo resuelto. Por eso, pero digo, en esa lógica, en ese discurso. Que yo creo una negación, ¿no? La mayoría de los michoacanos no lo... Es como el tema de las adicciones, ¿no? Sí, no lo reconoces. Para que empieces a resolver una adicción necesitas reconocer que la tienes. Claro. Si aquí no reconocemos que la bronca sigue encima, y que está grave y que es cada vez peor, bueno, pues entonces no vamos a caminar hacia ningún lado positivo, ¿no? ¿Alguna conclusión, Miteo? Pues fíjate que todo lo que se ha comentado, todos son asuntos que revisten un gran interés. El asunto de los niños con el cáncer y que haya los elementos para que se puedan tratar al menos, ojalá que se vuelvan a recuperar de salud. Y por otra parte, creo que el tema que va a seguir siendo, digamos, viral, entre comillas, es el asunto de los moches. Sigo pensando que es una situación lamentable que refleja uno de los componentes que acompañan a la clase política desde hace muchísimo tiempo en nuestro país, que lo ha sido materia de cine, de libros, de narrativa todos los días, que es el cinismo, que es la corrupción, y que de alguna manera viene a ser nuevamente punta de lanza del desprestigio de la clase política, y tal vez por ello cada vez hay más argumentos para exigir un cambio en el paradigma de la democracia en México, que tengamos una democracia participativa, porque esta democracia representativa está erosionada, no genera confianza y lo que genera son más conflictos. Así es. Gracias, Miteo. Gracias a ustedes. ¿Alguna conclusión, estimado Julio? Jaime, apostar a que la sociedad organizada empiece a hacer un dique para que este tipo de asuntos y abusos que se cometen desde el sector público o desde la perspectiva de los poderosos no se sigan repitiendo. Yo creo que si evidentemente estamos en una crisis en Michoacán muy severa, en finanzas, en credibilidad, en la ética pública, el mejor valladar que puede haber es que la sociedad se organice, denuncie, participe, exija y haga la parte que le toca hacer para reconstruir o retomar el camino positivo en el estado de Michoacán. Yo confío en que en Michoacán hay una sociedad informada, altamente politizada, y que eso va a permitir que los muchos abusos y excesos que se sigan cometiendo sigan teniendo un valladar de denuncia, de exigencia y de castigo en su momento, pues para evitar que sigan ocurriendo, ¿no? Y es conveniente que empiecen nada más releer a los griegos, porque ellos discutían las cosas públicas en el ágora, no era como aquí, y al que no se involucraba en la discusión de los temas de la comunidad se le llamaba idiote. Así es. Que es el antecedente de la palabra idiota. Así es. No fue en el contexto como lo conocemos, sino al que no se involucraba, que no le importaba. Si así lo pensáramos, tendríamos muchos idiotas en México, ¿no? En ese término aristotélico griego. Pues de todos los tenemos. Pero yo creo que en Michoacán podemos tener muchos menos, ¿no? Acá la gente se interesa, participa, y yo percibo cada vez más gente inconforme, reclamando cosas o sea, irregularidades que se vienen cometiendo, ¿no? Este asunto de que de pronto, por poner un ejemplo ya para cerrar, Jaime, haya trabajadores de los sectores de seguridad pública y procuración de justicia que siempre habían pasado sus exámenes de control de confianza porque los empezó a aplicar Calderón, y los pasaron en 2008, en 2009, en 2010, en 2011, y sucede que en 2014 casualmente no, cuando se requieren plazas para ubicar a gente del Estado de México, perdón, pero a mí me llama a la sospecha, ¿no? Es decir, no dudo que haya gente en la procuración de justicia y en la seguridad pública que estaba cometiendo irregularidades, pero ni son todos, ni puede ser tan casual que esté ocurriendo en este momento.
Y casualmente ahora plazas ocupadas por gente del Estado de México. Entonces, este reclamo de la gente ayer, este reclamo de los transportistas en el tema de su dirigente, nos hablan de que hay una ciudad cada vez más organizada y menos dispuesta a aceptar abusos. Por lo menos algunos gremios, muy en particular, ¿no? Así es. Gracias, Julio, también. Muchas gracias, Jaime, gracias, Teodoro, y saludos al público de Respuesta. Eso, vamos a una pausa, 2:29, en un par de minutos regreso a la recta final de Respuesta. Respuesta en Vox 103.3 FM. Adicionales de mantenimiento, tanto para el constructor como para el usuario final de la construcción. Apoyar a la construcción de un futuro sustentable, ya que se disminuye el consumo de agua. El cemento extra se usa como siempre, y sin hacer un esfuerzo adicional en el proceso constructivo, se obtienen estos extraordinarios beneficios. Es el cemento por sí mismo quien trabaja por la calidad de la construcción. Usa cemento extra y deja que éste se preocupe de las grietas y el curado, mientras tú te ocupas en otras cosas. ¿Alguna vez un cemento ha hecho algo extra por ti? Cambia a Cemento Extra y únete a la evolución del cemento. El mundo de la construcción ya no será igual. Ahora Cemex le puso el extra y mejoró el cemento, cambiando las cosas tal cual las conocíamos. Hoy presentamos la evolución del cemento. Cemento Cemex Extra. Las marcas de cemento Cemex que ya conoces y siempre te han brindado la mayor calidad y desempeño, ahora además son cementos antigrietas. Este producto reduce hasta un 80% la formación de fisuras por contracción plástica, facilita el proceso de curado y tiene un mejor mezclado, adherencia y trabajabilidad. Todo esto sin que tengas que realizar algo especial en su proceso de preparación. Haz lo mismo de siempre. Utiliza los componentes básicos usuales: agua, arena, grava y cemento. Permítenos mostrártelo. Al compararse un mezclado de cemento tradicional contra cemento extra, no se aprecia ninguna diferencia en la preparación. Pero se obtienen resultados muy diferentes que se pueden ver a simple vista. Para esta prueba, se utilizaron las mismas cantidades de materiales y agua para tener como resultado dos concretos con resistencias y revenimiento equivalentes. Está usted sintonizando Respuesta con Jaime López Martínez a través de Vox 103.3 FM. Bien, regresamos, faltan 28 minutos para las 3 de la tarde, vamos hasta el Ayuntamiento de Morelia, recién acaba de concluir una reunión que me parece importante, fue de evaluación sobre la manera en que ha venido operando el llamado mando único o unificado desde el punto de vista policial aquí en Morelia. ¿Qué se trató? ¿Qué conclusiones? ¿Qué aspectos importantes hubo de esta reunión? Carla Ayala, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. Buenas tardes también al auditorio. Fue la tercera sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Morelia y bueno, pues ahí estuvo presente representantes del Observatorio Ciudadano y también bueno, pues todos los jefes de tenencias, algunos representantes de ciudadanos a través de los encargados del orden estuvieron presentes. En cuanto al observatorio de ciudadano, quiero comentarte que refirieron que están haciendo modificaciones al interior de este observatorio y bueno, pues se van a actualizar 32 indicadores y se van a enfocar precisamente en salud, educación, protección civil, derechos y obviamente seguridad. Se firmó un convenio ahí mismo para hacer esta modificación y también pues que el ayuntamiento participara en esta actualización y también se mostró la primera encuesta de percepción que hizo pues que organizó este observatorio, pero la ejecutó la encuesta el Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia. Esto fue el año pasado.
y se dieron algunas de las cifras, algunas que pues se tomaron precisamente hacia la ciudadanía. Y esta situación, pues les preguntaron sobre medidas de protección, actividades que percibe que el gobierno ha realizado, si han sido víctimas de algún delito, también la percepción de seguridad en la capital michoacana, el tipo de delito que ha sido víctima y bueno, pues si ha utilizado alguna vez los teléfonos de emergencia 086, 089 y finalmente si han denunciado los delitos que pues han sido sujetos. Y bueno, pues es interesante porque el 40% de la población que fue encuestada, según este trabajo, pues se siente seguro aquí en la capital michoacana y el 60% no. Otra de las cifras que dieron fue que el 69% de las mujeres encuestadas son las que están más inseguras, las que se sienten más inseguras, y contra un 56% de inseguridad que sienten los hombres, es decir, que los hombres pues están un poco más seguros o se sienten más respaldados, mientras que, bueno, pues los que han denunciado son mínimos el porcentaje, y en ese tenor también el comisario Jesús Sánchez Noriega hizo un recuento de la incidencia de delitos que se han presentado. Las cifras pues no concuerdan porque dice que en las últimas 3 semanas no se ha registrado ningún robo, ningún delito en la capital michoacana y que la incidencia de delincuencia en Morelia ha bajado en un 80%. Se hablaba antes de un 84% en la entrevista, en los datos que manejó en la sesión fue del 80% y bueno, pues hizo un detallado de los últimos 3 meses. Incluso en las referencias que comentaba de robos y de delitos de foro común, incluso manejó en algunos meses que hubo cero delitos, 0 robos, y bueno, pues es algo que no coincide con la percepción que se está teniendo. Y en ese sentido, y en entrevista, el presidente Wilfrido Lázaro Medina dijo que tendrán que sentarse a revisar los datos que se dieron, a cuadrar o a cruzar las encuestas y los resultados para, bueno, pues ahí determinar la media y, bueno, pues así dar una postura. Sin embargo, bueno, pues dijo que seguirán trabajando, es un primer encuentro que tienen y bueno, pues también se habló de esta situación del mando unificado, no se manejaron cifras ni algunos resultados, sino la cuestión jurídica de cuánto es lo que se ha entregado, la parte del patrimonio y todo este marco legal que se ha manejado, pero bueno, pues lo que esperábamos que era resultados, eso sí no se manejó. Es el reporte que tengo. Bueno, seguro no era un concurso de ver quién decía la mejor broma, ¿verdad? No se trataba de eso. No, creo que no, pero... Bueno, digo porque esos datos que dieron, pues son como para un concurso de bromas, efectivamente. Gracias, Carlita, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Sí, bueno, ya en Morelia ya no hay delitos, ya no hay robos, no hay asaltos, no hay nada. Todo está bien. Bueno, eso resultó un concurso de bromas. A ver quién contaba la mejor chistorete ahí en esta sesión. Bueno, vamos con cosas serias porque el biólogo Sergio Arias Mendoza está listo para compartir su sección, precisamente como todos los jueves, aquí en Respuesta de Preservación del Medio Ambiente. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante por favor. Muy buenas tardes, Jaime, un saludo a ti y al auditorio de Respuesta. Y el tema de hoy, Jaime, es cómo cosechar agua de lluvia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el país la disponibilidad de agua ha ido disminuyendo y eso lo vemos cada día. Por ejemplo, en 2005 era de 4.573 metros cúbicos por habitante al año y para 2010 había bajado a 4.230 metros cúbicos. En promedio, la población de México dispone de
474.637 metros cúbicos. Un índice bajo en comparación con otros países. Algunos investigadores están perfeccionando un tipo de filtros capaces de limpiar el agua de lluvia para lograr que esta no solo sea de uso doméstico, sino también para consumo humano. Como experiencia, Jaime, comentaremos la de la Ciudad de México, donde ya se llevan a cabo iniciativas como la de la Isla Urbana, que es una asociación civil que ha diseñado la infraestructura para utilizar el agua de lluvia en actividades cotidianas y, con el tratamiento adecuado, hacerla potable. Integran la asociación diseñadores, ingenieros y sociólogos cuyo principal compromiso es integrar conocimiento e investigación con extensa experiencia y diseñar los mejores sistemas de captación pluvial. De 2010 a la fecha, esta asociación ha perfeccionado el sistema de captación de agua de lluvia, que hoy es más sencillo, práctico y accesible a la población. Entre sus propósitos se encuentra el combatir la escasez de agua, la sobreexplotación de los ríos y acuíferos, la alta demanda del agua de la red e incluso las inundaciones. Aquí les comparto cómo funciona de manera breve este sistema. Alrededor del techo se instalan canaletas para conducir el agua, en el caso de techos de 2 aguas o láminas. Es muy importante tenerlo limpio. Las canaletas desembocan en un filtro de hojas que consiste en una malla de plástico muy fina para impedir el paso de hojas y basura. El agua que cae en los primeros 5 o 10 minutos de un aguacero, como el que estamos teniendo en los últimos días aquí en Morelia, no se debe recolectar, ya que es la más sucia, por cumplir la función de limpiar el techo. Una vez que pasa por el primer filtro, el agua llega a un separador de primeras lluvias, que tiene un sistema de flotador. Cuando el recipiente se llena, el flotador obstruye la salida del agua sucia y permite el paso del agua limpia a la cisterna. En la cisterna se coloca un reductor de turbulencia. Su función es limitar la velocidad de entrada del agua para evitar que los sedimentos se revuelvan. La cisterna también debe contener una pichancha flotante que permite que la bomba extraiga el agua de las capas superiores, donde el agua está más limpia. Después, el agua se conduce a un tren de filtrado. Es el primer filtro, quita sedimentos. El segundo es de carbón activado y elimina los contaminantes químicos, además de olor, color y sabor. De aquí, el agua puede ser conducida a un tinaco o depósito que alimente toda la casa, o del que se puede extraer el agua con una manguera. Con un buen mantenimiento de todas las partes de la instalación, el sistema puede durar muchos años. Para instalarlo se requiere que en la casa haya cisterna y una bomba de agua. Es lo primordial. Con apoyo de diversas instituciones, esta asociación de Isla Urbana está aportando los componentes del sistema con un costo mínimo, y las familias pagan solo la mano de obra como cofinanciamiento. La propuesta pues aquí, Jaime, es que repliquemos este sistema como una buena opción para aprovechar toda esta agua de lluvia de la temporada, esto para consumo humano que tanto requerimos y pagamos a un alto costo de hasta 25 pesos por garrafón. Agradezco la atención, Jaime, y hasta mi próximo comentario. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Sergio Arias, el biólogo. Bueno, vamos ahora con... ¿Quién tenemos? ¿A quién tenemos? ¿A Carlos Monge o a quién? Bueno, a ver, entonces vamos a una pausa y enseguida regresamos. Respuesta en Vox 103.3 FM. Aún así, desde un inicio se puede observar cómo la muestra de Extra manifiesta una mayor cohesión y adherencia en la mezcla. Ahora, analicemos más de cerca estas imágenes. Vemos que los materiales en la mezcla de cemento Extra permanecen integrados perfectamente.
y al manipularlo, se aprecia cómo su trabajabilidad y adherencia es superior a la que se obtiene con una mezcla de cemento tradicional. El cemento extra permite que tanto la grava, la arena, el cemento y el agua se mantengan dentro de la masa de concreto, evitando la segregación y el sangrado en exceso, lo que facilita los procesos de preparación, colocación y curado. Incluso una hora después que las muestras estuvieron expuestas al sol, a una temperatura ambiente de 37 grados centígrados, a la izquierda de la pantalla, vemos cómo el otro cemento perdió casi toda la humedad y no se le trabaja con facilidad, mientras que el extra no ha perdido su alta trabajabilidad. Comprobamos sin lugar a duda, en diversas pruebas de laboratorio, que el cemento extra retiene como mínimo el 65% del agua, a diferencia de cementos tradicionales que retienen menos del 50% del agua. Esta propiedad única del cemento extra se debe a que no permite la pérdida rápida del agua, sino que la va dosificando. Esta disminución controlada de la humedad tiene unas ventajas muy significativas para aumentar la calidad de todo tipo de edificaciones, con mejores acabados y significativamente menos grietas. Ahora bien, sabemos que los elementos de concreto, invariablemente cuando pasan de un estado fresco a uno seco, tienden por supuesto a hacerse duros, sólidos y resistentes. Pero además, naturalmente tienen una tendencia de generar fisuras por contracción plástica. Para evitar estas fisuras, es necesario realizar un buen proceso de curado, ya sea a través de regar directamente con agua los elementos de concreto. Está usted sintonizando Respuesta con Jaime López Martínez a través de Vox 103.3 FM. Ya regresamos y bueno, se nos viene el tiempo encima. Vámonos a ver cómo está la ciudad en materia de vialidad. José Antonio Zamudio, ¿cómo te va? Pepe Toño, buenas tardes. Hola, mi querido Jaime, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Déjame reiterarte que, bueno, pues desde temprana hora comenzó a reunirse un grupo de familiares, padres de familia en las oficinas administrativas de la Secretaría de Salud localizadas en la avenida Enrique Ramírez Miguel, fraccionamiento de las Américas, donde están demandando a la autoridad lo que ya te habíamos informado el día de ayer, pero que había acontecido en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud en el centro de la ciudad. Ahora tocó el turno de las oficinas administrativas en donde, bueno, pues demandan los medicamentos para que se puedan realizar los tratamientos pues a los pacientes de oncología, Jaime, y particularmente a los pequeñines. Esta situación en donde, bueno, pues son la mayoría padres de familia los que están implorando, suplicando, demandando a la autoridad del Estado que, bueno, pues se liberen o bajen o consigan o gestionen los recursos para estos padecimientos en donde, bueno, pues no hay de otra, porque en muchos de los casos, Jaime, pues son familiares de muy escasos recursos, en donde los tratamientos son excesivamente caros, son muy costosos. Esta situación nos está afectando nuevamente en este momento ya la vialidad. El carril de Enrique Ramírez Miguel, que va de la glorieta del Quijote, que va precisamente de Camelinas hacia Acueducto, es el que está cerrado a partir pues prácticamente en la zona donde están las oficinas administrativas de la Secretaría de Salud. En sentido contrario está abierto. Los dos carriles que bajan está abierto de Acueducto hacia Camelinas, pero se habilitó uno precisamente para dar salida a los que suben y, bueno, los que descienden lo siguen haciendo, aunque con un poco de dificultades. Jaime, en más información, en el centro de la ciudad, por fortuna, no tenemos ninguna manifestación. Lo que sí es que ya tenemos cielo parcialmente nublado. Sigue el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de que en el país, en la franja centro-occidente, que incluye Michoacán, están pronosticados todavía distintos fenómenos en los que, bueno, pues traerán consigo las lluvias de moderadas a fuertes. Incluso también nuevamente se advierte la posibilidad de actividad eléctrica y de vientos de ligeros a moderados. Así que, bueno, pues tómenlo con las reservas, porque ya ve cómo nos fue el día de ayer, y no solamente en Morelia, sino en varios municipios del estado de Michoacán. Jaime, y bueno, pues agradecemos a los radioescuchas que, bueno, nos hicieron el llegar el siguiente comentario. Preocupados están, Jaime, los vecinos de la colonia
Rinconada de Morelia. Esta colonia, Jaime, para mayor ubicación está ya en el norte, allá por el rumbo de Torreón Nuevo. Sí. Bueno, pues ellos señalan, Jaime, que ahí en este fraccionamiento, en esta colonia, Rinconada de Morelia, el lunes pues amanecieron con la novedad de que ya estaba ahí antorcha campesina, dado a que, bueno, pues así mismo se ha identificado este grupo que mantiene cerrado el acceso a la colonia Rinconada de Morelia con piedras, algunas lonas, y esto, de acuerdo a los vecinos, señalan que es una medida de presión para que la autoridad municipal, bueno, pues tome una barda y tumbándola se crearía un acceso directo desde una calle que se llama Gertrudis Sánchez hacia unos terrenos que fueron donados a Antorcha Campesina, presuntamente, Jaime, y como, bueno, pues no han encontrado respuesta, por eso fue que supuestamente Antorcha Campesina cerró el acceso a esta colonia, a la entrada de la colonia, así que los vecinos, pues con la novedad, Jaime, que desde el lunes pasado no pueden sacar sus vehículos porque no se los permite Antorcha Campesina. Se acercaron ya al Ayuntamiento de Morelia y hasta la fecha, hoy que es jueves, pues no le han dado respuesta. Así que, bueno, pues hacemos el comentario de esta denuncia que nos hicieron favor de llegar los vecinos de la colonia Rinconada de Morelia, allá al norte de la capital, Jaime. Pues sí, vamos a ver qué pasa, ojalá no llegue ahí la sangre al río, pero Exacto. Es una situación delicada. Gracias, Pepe Toño. Gracias a ti, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos con Juan Manuel Tello, Economía y Turismo. Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante, por favor. Buenas tardes, un saludo a la auditoría de Respuesta. Pues mira, déjame te comento que la semana pasada estuvimos, pues ahora sí que monitoreando la actividad turística de la costa michoacana y además a sus principales destinos competidores, en particular el puerto de Acapulco, Ixtapa, por citar dos ejemplos. Mira, por ejemplo, todos sabemos que en el caso de Acapulco, como primer gran destino de sol y playa que posicionó a México como un país con potencial turístico, tuvo su primer hotel por allá en 1934 y de ahí en adelante, a partir de los años 60 y 70, pues tuvo un gran auge como destino turístico de sol y playa. Y el fin de semana pasado estuvimos, como te comentaba, en algunos destinos turísticos de la costa de Guerrero de Michoacán, y Acapulco presentaba altos niveles de ocupación hotelera, muchos eventos deportivos de talla internacional, pero sobre todo presentaba diferentes problemas o aspectos negativos del turismo, problemas medioambientales, de seguridad pública, inclusive de prostitución, turistas ebrios en las calles, desempleo de sus residentes. Ese es el riesgo que se presenta a los modelos de turismo masivo y de crecimiento sin gran visión, en donde la mayoría de la riqueza generada se queda en las grandes cadenas hoteleras nacionales o extranjeras, no en los grandes complejos residenciales, y los beneficios para la sociedad por los medios. No creo que ese es el tipo de turismo que queremos para la costa michoacana. También se tiene Proyecto Ixtapa como modelo de destino de playa, que se creó en 1974 como centro integralmente planeado del Fonatur. Aunque no llega a tener el desarrollo de Acapulco, sí presenta algunos aspectos positivos y negativos. Nuevamente, entre los aspectos negativos estaría que la mayoría de la riqueza se genera o se queda en las empresas turísticas. De acuerdo, bueno, se ha tenido que es necesario desarrollar la costa turística de Michoacán. De acuerdo al programa estatal de turismo del 2012-2015 del gobierno del estado de Michoacán, la región de Sierra Costa es un producto turístico de naturaleza conformado por 213 kilómetros de litoral en el Pacífico. Traje que comprende los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila, Caguayana, Hualcomán, entre otros. Esta región, como todos sabemos, cuenta con numerosos sitios naturales de alto valor turístico, con acantilados y playas poco conocidas y con el atractivo adicional de los santuarios de la tortuga marina. Para el caso de Michoacán, el primer objetivo establecido en el programa estatal de turismo es impulsar el turismo rural de naturaleza y aventura en los destinos con atractivos y potencial turístico. Y una de las acciones para lograrlo, según este documento, es promover el desarrollo de infraestructura turística, principalmente en la costa michoacana. Aquí la pregunta sería, ¿qué tipo de desarrollo turístico queremos para la costa michoacana? El modelo de Acapulco, el modelo de Ixtapa, el de Puerto Vallarta. Un modelo un poco más exitoso ha sido el de Huatulco. De igual forma, en el plan Michoacán, firmado por el presidente Enrique Peña Nieto el 4 de febrero de 2014, se establece como una línea de acción la creación de proyectos y obras para el mejoramiento de sitios turísticos en Michoacán.
Es decir, el objetivo está planteado en ambos programas. Sin embargo, no está clara la visión de largo plazo ni el tipo de modelo turístico que se quiere para la costa michoacana. Creo que para Michoacán resulta una oportunidad de oro que la costa michoacana siga virgen, porque puede crearse un modelo turístico con desarrollo sustentable para sus comunidades y que sirva de ejemplo para México y el mundo. Por lo pronto es importante no dejarse seducir por modelos de sol y playa masivos bajo el argumento de generar mayor derrama económica. Jaime, esta será mi participación. Muchas gracias. Gracias a ti, que estés muy bien, Juan Manuel. Gracias. Hasta luego. Juan Manuel Tello. Y ahora, Edeli Vega, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Jaime, buena tarde. Gusto saludarte y el auditorio de Respuesta y con los acontecimientos más relevantes del 24 de julio. En el año de 1783 nace Simón Bolívar, conocido como el libertador militar venezolano, fundador de la Gran Colombia y una de las figuras más destacadas de la emancipación americana frente al Imperio Español. En 1823, Chile se convierte en el primer estado de América en abolir la esclavitud. Al promulgar la ley, unos 4.000 esclavos quedan en libertad. En 1848 nace Rafael Zayas Enrique, poeta mexicano. En 1998 nace la aviadora Amelia Mary Earhart, quien fue una aviadora estadounidense célebre por sus marcas de vuelo y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. En 1911, el estadounidense Hiram Bingham descubre las ruinas de Machu Picchu, la ciudad sagrada de los incas. Y en lo que se refiere a la efeméride de nuestro estado, en 1535 el licenciado Vasco de Quiroga, oidor de la Segunda Audiencia de México y promotor de los hospitales Pueblo para la defensa de los indígenas, concluye su larga y célebre información en derecho, a través de la cual argumenta en contra del restablecimiento de la esclavitud en la Nueva España, dispuesta por una real cédula del 20 de febrero de 1534, dictada en Toledo. Son las efemérides de este 24 de julio. Y bueno, también tenemos actividades pues para este jueves, tenemos algunas de ellas interesantes. El Festival Internacional de Danza Contemporánea ahora se estará presentando aquí en Morelia en su edición número 17, con la presentación de María Balmaceda de Nicaragua, con el grupo el Lex 3 y La Tempestad, ellos de Michoacán. Esto será en el lugar, en el Jardín de las Rosas, a las 20:30 horas, con una entrada totalmente libre. La exposición de Tlahuililes en el Museo del Estado a las 19 horas, de igual forma con una entrada totalmente libre. El cine para reflexionar, Duelo de Titanes, bajo la dirección de Was Jackin, esto en el Museo del Estado, 17:30 horas, con una entrada totalmente libre. Bueno, pues son algunas de las actividades que el día de hoy yo les puedo compartir, y para más información, algunas de ellas, por ejemplo, también en Uruapan, que se estará llevando la exposición colectiva de pintura Van Gogh en la Casa de la Cultura a las 18 horas, es la inauguración con una entrada totalmente libre. Y bueno, para mayor detalle en respuestamichoacán.com.mx. Perfecto, muy bien, gracias, David. Gracias, buena tarde. Buena tarde, Artemio Nava, ¿cómo estás? Buenas tardes a nuestros amigos de 103.3 de FM. Vamos a invitarlos, Jaime, que participen en la carrera, la sexta edición de la carrera Cinépolis. Es un evento atlético que se efectuará el próximo 7 de septiembre y que tiene como finalidad pues devolver la vista a personas no solamente aquí de Michoacán, sino de todo el país. ¿Lo organiza la Cinépolis? Lo organiza Cinépolis. Es un evento, Jaime, que año con año crece. En la primera edición se tuvieron 2.500 participantes y para esta ocasión se esperan 4.000 los que estarán participando. Obviamente que es un evento con fines sociales, pero sacando cuentas. ¿Hay premios o qué? Hay premios, hay una bolsa. Entonces, ¿de dónde sacan la utilidad para esto? O sea, ¿qué? El costo de la inscripción, Jaime, si tú te inscribes del 1 al 8 de agosto, te cuesta 295 pesos. Si te inscribes después del 8 de agosto, el costo es de 350. Si estamos hablando de que son 4.000 participantes, estamos hablando de que es una competencia pues que te deja 1.400.000 pesos para la meta que en esta ocasión se tiene, operar a 182 personas, de las cuales se espera que sean 86 de aquí de Michoacán. Todo lo que se recaude va destinado a esta Fundación Cinépolis dentro del programa Del Amor Nace la Vista. Y bueno, la bolsa que se va a repartir son 75.000 pesos, pero es exclusivamente para los ganadores de la categoría absoluta.
que es los una, profesionales, vamos a decirlo los así. profesionales que generalmente pues, son kenianos los que se llevan este tipo de eventos, pero aparte la categoría libre que tendrá un recorrido de 5 o de 10 kilómetros que inicia de Catedral, en el caso de los 5 kilómetros de Catedral hasta el complejo deportivo Ejército de la Revolución, retornan, y en el caso de los 10 kilómetros es sobre Madero, Acueducto, la avenida Enrique Ramírez Miguel, hasta el centro comercial que está ahí de las Américas, que regresan y es como se concluye estos 10 kilómetros. Y ahí, bueno, pues para el primer lugar son 15,000 pesos, para el segundo 12,500 y para el tercero 10,000. Pero aparte hay categorías, por ejemplo, pues, juveniles para los de 15 a 19 años, la libre de 20 a 29, la 2, libre 2, que también es de 30 a 35 años, de 30 a 39 años, perdón, máster de 40 a 49, veteranos de 50 a 59, veteranos plus, 60 y más. Hay una categoría especial para los colaboradores de Cinépolis y también otra categoría especial para los deportistas con silla de ruedas. Es un evento, Jaime, que aparte de lo que el aspecto competitivo que se tiene, bueno, tiene este fin social, pero también es un atractivo porque se monta todo un espectáculo en todo el trayecto. Y cada vez que se realiza la competencia hacen alusión a algún tipo de película. El año pasado fue a la que se llamaba 300 y en esta ocasión todo el escenario corresponderá a la película Maléfica, que seguramente David ya debe haber comentado algo sobre esta competencia. Entonces las inscripciones no se tengo abren. la menor idea, pero bueno, debe ser famosa. ¿Sí es famosa? Es de la Bella Durmiente. Por eso digo que sí es famosa. Entonces, de la reina malévola esta. Exactamente. Todo el escenario, entonces quien vaya a tiene que ir disfrazados de Maléfica. Hay que ir disfrazados de Maléfica. ¿Los corredores? Si quieres, tú puedes ir. No, ¿Ya viste la película? No. Bueno, tienes 15 días para verla. No, bueno, pero ver cuál es el atuendo que más te conviene y bueno, ir a toda la pues mira, familia, ¿no? Digo, no suena mal esto de que tenga un fin social. Yo diría que después sí tiene que haber mucha claridad también, porque en 300 pesos no es cualquier, tampoco no es así muy barato que digamos la inscripción, Yo creo que Cinépolis tendría que ser muy puntual en informar después cómo se utilizan esos recursos, a quién se benefició. He visto que en las películas ahí en los intermedios ponen a veces reportajitos sobre estos asuntos, pero yo creo que tendría que tener un poco más de claridad también, pues para, demostrar pues que el recurso sí se utiliza allá. Yo no creo que Cinépolis con la fuerza económica que tiene vaya a andarse volando una lana así, eso me queda claro. Pero no estaría mal que sí se dé un poco de más claridad en cuanto a quiénes se benefician, a quiénes se operó, etcétera, pues para que la gente todavía participe porque vamos, 300 pesos de inscripción no es así tampoco de chilame otra, ¿no? Digo, si sacas cuentas, según lo que dieron a conocer, para ti, pues no hay mucho problema, pero la mayor parte de la gente no tiene los recursos que tú, a todos los demás. Déjame decirte que ellos dicen que, por ejemplo, hasta la fecha se ha podido devolver la vista a 21,500 personas en 18 estados, de los cuales 2,800 son de aquí de Michoacán. Son como los goles con causa de Televisa y eso. Exactamente, ¿sí? Porque también hay que ver que hay patrocinadores fuertes, ¿no? Hay empresas que también están participando con logística y todo lo demás. Así que bueno, todos los interesados, a partir del 1 de agosto a las 12 del día en el sitio www.cinepolis.com. Nosotros no somos patrocinadores. Pero lo vamos a hacer ya próximamente. A partir del 1 de agosto. Si nos invitan, ¿por qué no? Se pueden registrar en línea o pueden acudir a cualquiera de las salas Cinépolis aquí en Morelia. ¿Ahí se registran? En todo el país, ahí se registra. Bueno. Y como punto de referencia, Jaime, estos son los eventos que promueven el turismo deportivo aquí en Morelia. Está bien. Bueno, mañana hablamos de un nuevo proyecto aquí en Vox 103.3 que tiene que ver con a toda velocidad. Bueno, vamos a dejar a toda velocidad, así como todavía sin decir de qué se trata, ¿no? Lo pueden ya mañana daremos más detalles. Se vayan preparando si quieren circular la velocidad máxima para circular aquí en Morelia es de 110 kilómetros por hora en el libramiento. Vamos a estar manejando ese tipo de datos, Jaime, para la gente que no solamente vamos a hablar del aspecto competitivo del automovilismo, sino también el automovilismo como un factor el común social. Y corriente, el que vamos en nuestro vehículo, que hay que saber, que no, exactamente, que se puede, que no. Hay que recordar que en Morelia, de acuerdo a las últimas estadísticas, hay más carros que familias. Y muchos de ellos, lo digo con todo respeto, somos muy patanes para manejar, así es que hay que ir haciendo conciencia también, porque traer un vehículo y no saberlo conducir es como traer un arma. Exactamente. Es equivalente a un arma, Con un vehículo usted mata a alguien, si no tiene la madurez y el conocimiento y el criterio para manejarlo, puede ser un arma.
Entonces, mañana empezamos a dar tips de esos, ¿no? Así es. Bueno, está bueno. ¿Es todo? Órale. No, nos vamos a seguir, No. Ya falta la designación del Vasco Aguirre. Ya nos vamos 3 minutos, lo de Hugo Sánchez, lo del ahí con Toño Gutiérrez te escuchamos. ¿Sale? Órale. Buenas tardes para todos. Gracias, Artemio. Pues ya nos vamos. Muchas gracias a Laura López Rivas en la producción, a Rodrigo Zamudio en la producción televisiva, a nuestro amigo Manuel González, por supuesto, en los controles de operativos de audio, a Liliana también ahí en el auxilio en la producción, y desde luego también, por supuesto, a usted, antes que otra cosa, a usted por su atención y su confianza. Mañana aquí a la 1 tenemos una cita, no se le olvide. Gracias a los amigos de Canal 8, gracias a los amigos, por supuesto, de Vox y a los amigos de respuesta.com.mx. Pase buena tarde, hasta mañana. Vox 103.3 FM presentó Respuesta, precisión y objetividad del acontecer local, nacional e internacional en la voz del reconocido periodista Jaime López Martínez. Lo invitamos a que nos sintonice de lunes a viernes en punto de las 13 horas del mediodía. Dentro de las dinámicas que se realizan durante la permanencia de los niños